Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y estamos hablando sobre las condiciones para la celebración de las elecciones en Guerrero con Beatriz Mojica, que es aspirante a la candidatura a la gubernatura por el PRD, y con Francisco Guerrero, que es académico, ex consejero electoral. Pero me quedé contigo, Beatriz, y la pregunta es, a ver, en efecto, ¿qué es lo que puede un candidato ofrecer? Porque es un asunto de los partidos, básicamente, para que no se vuelva a presentar, digamos, esta vinculación, esta penetración, que fue el caso de Abarca, pero que también, digamos, salpicó incluso a funcionarios públicos que compartieron contigo el gobierno, como Lázaro Mazón, que fue secretario de Salud, ¿no? Así es. Yo creo que lo fundamental, cuando insisto en que tiene que haber justicia y combate a la impunidad, eso es lo que un nuevo gobierno tiene que ofrecer, porque esa es la base para que se dé un desarrollo pleno y los ciudadanos sepan que de verdad van a cambiar las cosas. Ahora, yo sí quisiera acotar algo que se ha mencionado aquí. Efectivamente, la izquierda ha gobernado relativamente dos veces en Guerrero, pero lo ha hecho con candidatos ciudadanos. Nunca lo ha hecho con una visión de izquierda. Nunca lo ha hecho con una visión que haya surgido de las filas de izquierda, formada en las filas de izquierda. Nuestros dos gobernadores que hemos tenido eran ciudadanos que llegaron a esos espacios por lo que ellos representaban en ese momento en la sociedad. Ahorita estamos en una coyuntura muy interesante, en la que por primera vez puede haber ya la experiencia suficiente para gobernar un estado como Guerrero, con candidatos emanados del PRD, formados en la izquierda. Y el estado como Guerrero, con las carencias que tiene, necesita una visión de izquierda todavía, necesita avanzar en la izquierda. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se requiere hacer? ¿Qué ingredientes van a necesitar los candidatos ahora? Mucho compromiso social, que el corazón de los gobernantes lata al mismo ritmo que el corazón de la gente. Tenemos que latir al mismo ritmo. No se pueden hacer ya políticas públicas desde el escritorio. Se tiene que hacer una reorientación de la visión. Pero ¿Qué implica eso es posible en medio de una crisis de credibilidad en general hacia la clase política. Candidatos hayan sido ciudadanos, no ciudadanos, como han sido, digamos que el descrédito que hoy padece la clase política nacional, pero particularmente la de Guerrero, es abrumador. Es la oportunidad. A ver, es una oportunidad, pero pero hay digamos más problemas que eso. Te voy a dar algunos datos muy concretos. En una de las últimas encuestas que se presentaron durante el año pasado, se estableció que policías y partidos políticos comparten un nivel de desagrado por parte de la gente de 77 y 76% respectivamente. Es decir, de cada 10 ciudadanos ven a sus policías y a los partidos políticos con un desagrado que va arriba del 77%. O sea, más allá de la inconformidad. ¿Qué pasó en Guerrero? Y esa es una cosa que Beatriz seguramente ha hecho un ejercicio de autocrítica, y ahora que quiere, por cierto, la felicitamos por ser tan valiente y querer participar en un proceso político tan complicado. La voy a dejar para el final. Un proceso político tan complicado. ¿Qué te denota y qué te pone sobre la mesa? Guerrero es un caso especial que merece un seguimiento particular por una razón. Guerrero es uno de los ejemplos donde, a pesar de haber tenido un proceso democrático, a pesar de haber dotado a las policías municipales de Cocula y de Iguala de recursos históricos que no se habían dado nunca, estos dos elementos, un proceso democrático y policías cada vez, digamos, más empoderadas, terminan volcándose contra la población, e incluso, como decía Beatriz, por esta tradición de izquierda, que no viene solo del PRD, esta tradición viene desde la guerrilla, viene desde los movimientos sociales de los años 50, es decir, Guerrero siempre ha sido un estado complejo de gobernar. Incluso los gobernantes priistas que lo han gobernado, lo han hecho en condiciones muy difíciles. Ahí está la historia de los Figueroa, hay muchas otras cuestiones. ¿A qué quiero llegar? Este desprestigio de la política, sumado al desprestigio de las policías, y a una población que en este momento, si tú revisas las encuestas, por ejemplo, al PRD le asigna un porcentaje muy elevado de responsabilidad. Otro porcentaje de responsabilidad se da hacia el Poder Ejecutivo Federal, y otro más se da a la política en abstracto. Puede generar que, si no se hace política entre el órgano público local electoral, el Instituto Nacional Electoral y particularmente quienes tengan la valentía de contender en una elección tan difícil, si no generas condiciones de civilidad diferentes, excepcionales, diría yo,
Puedes llegar a la campaña tradicional, y una campaña tradicional de ataques, de guerra sucia, a la antigüita, en Guerrero puede hacer que el Estado reviente. Eso es lo que hay que evitar. O Beatriz, y ese va a ser, me imagino, que un reto para que sea finalmente el candidato del PRD y de los otros partidos, tener que hacer una elección, digamos, hipervigilada, con mecanismos de seguridad, no sé, incluso si hasta el ejército vaya a tener que tomar control sobre el asunto, y con un rechazo en general de la población muy grande. ¿Cómo saltar, cómo generar condiciones simplemente para hacer campaña? Yo creo que aquí va a haber se va a cernir de manera natural, dijera. No todos pueden caminar por Guerrero, no todos los que quieran ser candidatos pueden caminar por Guerrero, porque no todos tienen la cercanía con la población. Algunos podremos caminar, muchos no van a poder caminar. ¿Cercanía o desprestigio? Cercanía con la población. Pasa algo muy curioso en Guerrero. Yo, que he estado recorriendo el estado, lo puedo decir muy claramente porque lo he vivido. La gente no quiere campañas tradicionales, es cierto, pero la gente se siente muy lastimada en Guerrero. Requiere de otro tipo de atención y requiere de políticos comprometidos. Pero hay algo muy claro en Guerrero, que lo tiene la gente. Si no somos los guerrerenses, ¿quién va a ser? Nadie va a ir a competir de fuera. Es dentro de los que se animen. Tú bien lo has dicho, está complicada la situación, pero en los partidos políticos habemos, como en la sociedad, gente honesta, gente de trabajo, gente que está comprometida con un cambio verdadero. Y en ese sentido, habrá quienes podrán caminar con el pueblo y quienes no lo podrán hacer. Lo que sí es muy importante es que no renunciemos a la democracia. Es el camino que tenemos que recorrer y que tiene complicaciones en estos momentos, sí, las tiene muchas. Pero tenemos que apostarle al diálogo y tenemos que apostarle a la gente. Tenemos que apostarle a la sabiduría de las y los guerrerenses que viven en un conflicto constante, digamos, pero que han estado en una lucha siempre por mejorar condiciones de vida. Es la que han dado en la guerrilla y es la que han dado en las luchas electorales. Y que cuando yo digo que es un Estado que no ha sido gobernado con una visión de izquierda y por tanto sus estructuras de poder no fueron, como pasó en México también en la transición en el país, no fueron desestructuradas para poder hacer nuevas instituciones con otra visión. Yo creo que ese es el faltante en Guerrero, pero que la crisis siempre es una oportunidad de ir a fondo y que tenemos que ir a fondo con dos cosas que yo quiero insistir: justicia y combate a la impunidad. Y no estoy refiriéndome solo al tema de Ayotzinapa. Justicia en la vida cotidiana. Ahora, recientemente un alto funcionario del INE decía, de cara a la elección, decía, bueno, yo creo que, decía él, va a ser mucho más complicado tener que lidiar con el descontento social que incluso con el propio crimen organizado. Bueno, aquí acabas de tocar ¿Cómo le haces? Hay una cosa central que tiene que coordinarse para que haya elección en Guerrero. Primero se requiere que el actual gobernador, el gobernador que fue electo por el Congreso, ponga todas las canicas y toda la fuerza del Estado de Guerrero a efecto de que apoye al Instituto Nacional Electoral y al órgano público local electoral para que se haga la capacitación, para que se seleccionen a los ciudadanos, para que puedan recorrer esto que decía Beatriz. No cualquier candidato puede caminar. Bueno, si los candidatos no pudieran, imagínate. Si los candidatos no pueden caminar, los ciudadanos que tienen que ser seleccionados como funcionarios de casilla y que después tienen que capacitarse, tienen que transportarse los materiales electorales. Entonces, primero, hace falta un compromiso, y lo he escrito también, mucho más profundo del gobernador, que no sea solamente un gobernador de frases, sino que sea un gobernador que ponga todos los huevos sobre la canasta a efecto de garantizarle al INE que el Estado del Guerrero está por las elecciones. Segundo, se requiere también que el Ejército, que la Marina, que los policías federales, así como están apoyando las medidas de pacificación en el Estado, para que, por ejemplo, este fin de semana que acaba de concluir y los anteriores, pudiera haber una buena celebración en Navidad de Año Nuevo, bueno, esa misma energía tiene que canalizarse para que los funcionarios electorales hagan su trabajo. Pero fíjate, comenzando por ahí, voy con Beatriz. El gobierno del Estado dice que quien tiene que garantizar las elecciones son las autoridades electorales. Y las autoridades electorales dicen el gobierno del Estado tiene que también meterse a garantizar. Es decir, parece que hay incluso hasta un pimponeo en términos de la responsabilidad que cada uno debe de tener respecto de la organización de los comicios. Creo que todos los actores políticos tenemos cierta obligación con el proceso electoral, pero no hay que confundir los procesos. Un asunto, lo que se tiene que garantizar en Guerrero
es resolver el conflicto social que hay y que tiene varias demandas. Y ahí tiene que entrar el gobierno del Estado y el gobierno federal. Cumpliendo esas demandas, el tema electoral es un asunto que está siendo afectado por algo que no tiene que ver con las elecciones, en realidad. Pero hay que atender la demanda social. Y ahí es donde hay que ponerle todos los esfuerzos, el gobierno federal y el gobierno del Estado, para atender esa demanda social, que día con día que pasa, cada día que pasa se suman nuevas demandas, porque no están siendo atendidas, al menos no ante la vista de quienes estamos en el Estado. Yo creo que ahí es donde se le tiene que poner atención. En los temas de seguridad al INE, bueno, como es en cualquier elección, hay que tomar las precauciones. Pero yo insisto, el estado de Guerrero no es un estado en el que no puedas caminar si no tienes seguridad atrás. Yo lo he recorrido sin seguridad, siendo funcionaria y ahora siendo ciudadana. No todas las regiones o no todos los municipios están ardiendo, ni mucho menos. A ver, es un tema focalizado. Si tú ahorita pudieras armar un pacto para garantizar la civilidad que reclamaba Paco, un pacto profundo de largo alcance en el estado de Guerrero, para que haya no solamente la celebración de las elecciones, sino crear condiciones para resolver estos conflictos sociales, ¿cuáles serían las 2 medidas que tomarías? Yo creo que... ¿Y a quién invitarías? Buscar a los actores sociales, que no, insisto, son los padres de Ayotzinapa, pero también hay alrededor muchos movimientos, e ir discerniendo entre los diferentes movimientos y atendiéndolos. Creo que eso es fundamental, tenerlo con mucha claridad. Hay cosas que no se pueden avanzar mientras no se encuentre una salida y una explicación hacia los padres de los jóvenes desaparecidos. O sea, y ahí está uno de los problemas. El otro tema tiene que ver con los maestros y tiene que ver con otras demandas. No tiene que ver exclusivamente con los jóvenes. Y así pudiésemos ir sumando a las organizaciones. Yo creo que hay que llamar a un gran pacto y tiene que hacerlo el gobierno federal y estatal. Pero también el INE puede ser un buen árbitro en llamar a discutir sobre un proyecto de largo plazo en el estado de Guerrero, sobre la democracia. Se nos fue el tiempo rapidísimo, cierro contigo con una pregunta muy rápida a propósito del pacto. ¿Con la CT crees que puedan pactar o no? Lo veo muy difícil. A mí me parece que en la medida que el discurso radical sea el que permanezca en la mesa, va a ser muy complicado. Tenemos la experiencia de la reforma educativa, tenemos los planteamientos de los últimos días, pero retomaría una cosa que dijo Beatriz. Al final del día, lo que es importante es que todos aquellos que tienen interés en que Guerrero salga adelante se sienten y tomen medidas excepcionales para una situación excepcional. Tratar las cosas como si no hubiera pasado nada es verdaderamente un mecanismo de autismo político. De boicot. Sí, muchas gracias a los dos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya te seguiremos invitando. Muchas gracias, aspirante a la candidatura al gobierno de Guerrero por el PRD, Francisco Guerrero. Paco, gracias como siempre. Un gusto como Pero siempre. sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo bien. Buen Día de Reyes para todos ustedes.